Profe, no se escucha. No sé si soy yo. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Había tildado otra cosa. Bueno, entonces, lo que dijimos que esta situación no se podía dar, lo que dijo Santiago como idea es, bueno, cambiemos el diámetro de la cañería. ¿Por qué? Si yo aumento el diámetro de la cañería, seguramente esta línea así no se va a dar con esta inclinación. Vamos a cambiar la pendiente. Bueno, en realidad pasa algo similar a eso. Uno podría tranquilamente tener un tramo de la cañería con un diámetro menor y otro tramo con un diámetro mayor para provocar lo que él dice que lo vamos a reproducir. Eso es una de las soluciones que suele darse a este tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver, lo vamos a encarar al análisis desde el punto de vista del uso de la línea piezométrica. Y entonces, fíjense, como les puse acá, lo que va a estar sucediendo, una de las cosas es que el caudal, así como lo calculamos antes, entre A y B, que dijimos, bueno, planteamos la línea, la ecuación de la energía entre A y B y despejamos la velocidad y por ende sabemos el caudal, no va a estar dándose este caudal. Esa es la realidad. No va a estar circulando el caudal que uno está presuponiendo y que graficó acá. Lo que va a pasar es lo siguiente. En este punto D, yo lo que voy a tratar de tener es, como dijimos, en el punto más comprometido, la mínima presión absoluta posible que yo voy a admitir es la presión de vapor. ¿Por qué? Porque ya a partir de esa presión absoluta se empiezan a formar burbujas de agua para esa temperatura y ese fluido, ¿no? Entonces, si yo en ese punto D le planteo esa pequeña cota que dijimos de la presión de vapor, piensen que, para darles una idea, ¿sí? Porque en realidad está fuera de escala, acá está exagerado. Esta presión atmosférica sobre gamma, más o menos, la P atmosférica suele ser 101.300 pascales. Si yo lo divido por el peso específico del agua, prácticamente me da 10,33 metros de columna de agua. ¿Sí? Esto más o menos estamos hablando de Buenos Aires, 20 grados, qué sé yo. Digamos, al nivel del mar, 10,33 metros. Cuando la presión de vapor para 20 grados, no lo traje acá, a ver, esperen que voy a buscar un valor en el libro, debe ser algo de 2.000 o 3.000, voy a buscar así pensamos más o menos cuánto nos da. ¿Dónde tengo la tablita acá? No la estoy encontrando, a ver. ¿Alguno me encuentra la presión acá? Presión de vapor para 15 grados son 1.710. Bueno, vamos a poner para 15 grados la presión de vapor. Para 15 grados centígrados es 1.710 pascales, ¿sí? O sea que esto, si lo dividimos por gamma, que son 9.810 newton por metro cuadrado metro, o sea, por metro cúbico, esto nos queda en pascales, nos queda 1.710 dividido 9.810, ¿cuánto les da esto más o menos? 0, algo, ¿no? Es casi 0,
1,74 medio mil. Claro, sí, casi dividió 10 miles. 0,17 metros. ¿Sí? Porque este metro pasa multiplicando acá. O sea, acá lo que ven, prácticamente la línea amarilla, cuando hagan algunos de los ejercicios, les coincide con la traza, porque esta ordenada es 0,17 versus el módulo este, que es 10,33. Nada, para que lo tengan en cuenta, después no se asusten de que el gráfico no les da tan claro como esto. Esto es a los efectos didácticos de explicarlo, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, en el punto D voy a admitir tener la presión de vapor. Menos que eso no voy a admitir. Si a esa, con lo cual voy a tener la traza amarilla. Entonces, a este punto, que está acá, ay, acá. Si a este punto que está acá le resto la presión atmosférica sobre gamma, voy a tener el punto también mínimo posible que voy a admitir para mi línea piezométrica relativa, la que está en negro, ¿no? ¿Me siguen? Una vez que tengo eso, voy a poder decir que la altura piezométrica mínima en D que yo voy a admitir es esta que tengo entre acá y el plano de comparación, ¿está? Entonces, de tal manera que si yo ahora quisiera saber cuál es el caudal que va a poder escurrir por acá, lo que voy a hacer es plantear, en lugar de la ecuación de la energía entre A y B, voy a plantear la ecuación de la energía entre A y este punto crítico D, no entre A y B, sino entre A y D, ¿sí? Al plantear eso, entre A y D, tengo que bueno, la pérdida de carga directamente, bueno, está planteado así, en realidad es una conclusión de plantear la ecuación de la energía, lo tienen en el libro detallado, y cómo se llega a esto. La pérdida de carga entre A y D va a ser, de acuerdo a Darcy-Weisbach, F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. ¿Qué longitud? Bueno, la longitud de la cañería, todo este recorrido que tengo entre A y D, ¿sí? Lo que mide esta parte. ¿Qué velocidad? Bueno, la velocidad que tengo en esta cañería, ¿sí? Si escribo esa misma ecuación en términos de caudal, en lugar de tener escrita la velocidad al cuadrado, tengo caudal sobre área todo elevado al cuadrado. Y de esta afirmación y de este delta H entre A y D, que lo tengo, ahora ya sé, porque ya sé que H lo tengo acá y ya sé que la altura de D la tengo acá, con lo cual esta diferencia entre estas dos alturas piezométricas es la que yo voy a poder tener físicamente posible y admitible. Esto va a ser un dato, entonces tengo esto de dato, tengo la longitud de dato, tengo el diámetro, que lo tengo de dato, el factor de fricción lo voy a tener que suponer, vamos a estar en el caso donde el caudal todavía no es dato, pero bueno, haciendo esta iteración hasta que lleguemos a que el factor de fricción adoptado coincide con el factor de fricción calculado, como hicimos los casos la semana pasada. O sea que de esta ecuación voy a poder saber qué caudal pasa, ¿sí? Esto sería lo que hay que tener en cuenta entonces para este caso, o estos casos, donde la cañería, son todos los casos que yo llamé como situación A, la cañería no corta a la línea horizontal que se traza desde el nivel del tanque, ¿sí? No tiene otra... perdón, no terminé esto. Esta mínima presión de vapor yo la voy a tener que tener en todos los puntos hasta el punto E, ¿sí? Y una vez que está en el punto E, la línea continúa como venía teniendo la pendiente acá. ¿Está? Lo único que hice es cambiar, o lo único que hice no, lo único que interpretamos es que el caudal es un caudal menor al caudal que habíamos calculado originalmente. ¿Está? Esta es toda la situación que nos va a pasar cuando la cañería, digamos, está peligrosamente con presiones relativas negativas.
¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bueno. Ustedes van a ver en estos gráficos, yo por ahí les aconsejo que toda esta parte de análisis de presiones las sigan desde lo que yo les voy a subir ahora que terminamos la clase. Está un cachito cambiado de lo que está en el libro, en el término de los, ¿cómo se llama? En la nomenclatura, nada más. Por ahí me parece que está un poquito más ordenado acá. Para que me preguntaban algo, no llegué a leer el... Jerónimo, ¿el diámetro que se agranda es solo el que está más comprometido? No. A ver, Jerónimo, acá en realidad lo que dijo Santiago como solución de agrandar el diámetro no lo hicimos. Lo que dijimos es cambiamos en realidad el caudal que estaba circulando. Si uno agranda el diámetro a partir de acá, lo que haría es cambiar esta pendiente. Va a levantar, ay, perdón. Si uno cambia el diámetro para agrandarlo, lo que estaría haciendo es agrandando esta sección, a ver si se ve el dibujo, sí, agrandando esta sección y elevaría, va a tener que agrandar tanto como para elevar esto y hacer esto así. Oh. ¿Sí? Como para cambiar la línea piezométrica, pero yo no se los voy a plantear ahora como solución, porque en realidad son soluciones que, digamos, que no me interesa ahora verla desde el punto de vista hidráulico. Lo van a ver como solución en lo que es ingeniería sanitaria, porque de hecho, otra cosa que se hace, a ver si podemos pensar esta, voy a borrar acá. Fíjense que puede pasar esto. Esta línea que está acá, la línea roja, coincidiría con la línea piezométrica si yo, por ejemplo, acá, le agrego una válvula en la punta de la cañería y cierro esta válvula. Si yo cierro esta válvula, no hay circulación de fluido directamente y toda la línea piezométrica sería y coincidiría con el nivel horizontal. Estaríamos hablando de hidrostática, ¿sí? Donde toda la presión siempre va a ser la que tengo acá disponible. Entonces, una de las cosas que se suelen hacer es, para solucionar esto, lo hago por, digamos, por la pregunta, pero no me quiero meter con eso, mucho más que lo que te voy a terminar de expresar es, poner una válvula y cerrarla parcialmente, porque algo de consumo yo voy a necesitar. Entonces, al cerrarla parcialmente, lo que se hace es, se suele cambiar la línea piezométrica, en lugar de ser la que está en negro, se cambia un poco menos, porque en realidad estoy erogando menos caudal, ¿sí? Se cambia y viene a parar a esta que está acá, donde logro que toda la cañería no esté comprometida. Incluso, no solo que no está comprometida, sino que está debajo de la línea piezométrica relativa, ¿sí? Este tipo de cosas se hace a expensas de que de tener menor consumo, menor caudal acá. Otra cosa que yo haría, y por eso es que parte de lo que leímos antes lo decía, es agregar en algún punto de este circuito, se agregan bombas. ¿Qué logro con las bombas? Elevar y romper, digamos, elevar y romper esta situación. Si yo agregara una bomba acá, ¿sí? Si yo agrego una bomba acá, lo que hago, bueno, acá o en el peor, acá sería el peor lugar, elevo la piezométrica para que tengo que elevarla para que esta no me coincida
Bueno, es que va a estar difícil acá. Como si fuera un salto, profe. ¿Cómo? Es como si fuera un salto. Es como si fuera un salto. Acordate que la bomba siempre va a agregar, espérate, acá no. La bomba siempre va a agregar, sí, un salto en la cañería. Lo que pasa es que siempre vamos a estar con esta situación. No es el caso. A ver, mira, lo que pasa es que está mal dibujado y a veces les va a quedar mal el ejemplo. Voy a volver a una línea pisométrica que las tenía dibujada acá, ¿ven? Esta de acá. O sea, yo lo que logro es elevar toda la cañería y ponerla más por arriba de lo que la necesitaba, porque si no, esta línea, ustedes piensen que seguiría, en este caso sería una horizontal, pero digamos, voy a tener el compromiso de que me va a cortar a la cañería. Al agregarle una bomba le hago pegar un salto y puedo tener mi línea pisométrica siempre por arriba de la cañería, asegurándome presión positiva, ¿sí? Eso es lo que haría. Pero bueno, todo ese análisis de soluciones lo van a ver en ingeniería sanitaria. El caso, como dijimos acá, voy a aprovechar esto que analizamos entonces era el caso donde la cañería está por debajo del plano de carga efectiva, donde parecía que tranquilamente yo no iba a tener problemas, pero tengo que tener cuidado, porque podría tener problemas si la cañería entonces cruza o está cerca de la línea pisométrica absoluta. Perdóname, en los ejemplos que vimos nunca pasaste el plano de carga efectiva, ¿o sí? No, eso La es lo que línea viene P. ahora, exactamente. Ah, Tal o cual. sea, hasta ahora lo único que sé es que si tengo presión negativa, tengo menor caudal. Tenés menor caudal y tenés que tener cuidado que Sí, no puedo tengo asegurar que cuidado. siempre tengo la circulación y el caudal calculado. Tengo que hacer la línea pisométrica. Lo que le quiero decir, digamos, con todo esto es por qué el trazado de la línea pisométrica, así como cuando hacemos estabilidad, nuestros diagramas de momento, son importantes, a los efectos de la hidráulica, la línea pisométrica nos da más información que la que intuimos. ¿Se entiende? Nosotros pensamos que hasta acá no teníamos problema y siempre iba a circular fluido y lo calculábamos, pero nos dimos cuenta recién que no es tan así. El plan B o la situación B es que sí o sí, yo ya lo sé que voy a pasar por el plano de carga efectivo. Ya no tengo escapatoria. Con lo cual acá yo ya estoy asegurada de que en algún lugar voy a tener presión relativa negativa. Ya ni lo dudo, ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Esto lo tenemos como análisis B. La cañería sí supera el nivel de líquido en el tanque sifón. Entonces, la línea pisométrica relativa, la negra, siempre va a cortar a la cañería. Siempre va a cortar a la cañería y siempre va a haber presión relativa negativa. Lo que tengo es, de nuevo, como antes, dos situaciones, donde por lo menos tengo una mínima presión en el punto más comprometido, que es la presión de vapor, o que la cañería corte a la línea pisométrica absoluta, que dijimos que no lo admitimos de manera física. Eso no va a poder darse, con lo cual lo que hay que hacer es la corrección de nuestro cálculo del caudal. Entonces, esta situación va a tener un par digamos, del análisis de esta situación, vamos a sacar algunas conclusiones importantes y que siempre a Fernando le gusta preguntar, sobre todo para ver el grado de comprensión que ustedes llegan después de estudiar todo este tema, ¿sí? Después de estar bien familiarizados con la línea pisométrica, es decir, no pretendo que de esta clase ustedes ya se acuerden todo, pero sí pretendo a que apunten cuando estudien este tema a estar seguros y a saber de lo que vamos a sacar como conclusiones. Entonces, primero que vamos a saber que siempre vamos a tener presión relativas negativas, cuando esto figura como sifón. Siempre que la cañería supere el nivel de carga, se llama funcionamiento como sifón. Vamos a ver
que analizando estas tres ecuaciones, estos tres planteos de ecuación de la energía con tres volúmenes de control distintos, vamos a lograr estas tres conclusiones que quiero ver con ustedes. Una es, ¿qué pasa si planteamos la ecuación de energía entre A y B? Otra es, ¿qué pasa si la planteamos entre A y E? Y otra es entre E y B. ¿Sí? De esos tres van a ver que vamos a poder sacar algunas cosas importantes. Vamos a la primera. Si planteamos entre A y B, lo que nos queda va a ser, ya prácticamente lo teníamos hecho de antes, solamente nos queda la velocidad acá, ¿sí? La pérdida o la diferencia de energías internas entre A y B, la altura en A y la altura en B, ¿sí? Lo que yo llamo pérdida de carga entre A y B siempre es V menos UA, porque V es un valor mayor a UA, ¿sí? La energía interna en B, aguas abajo, siempre como tiene mayor fricción y el fluido supuestamente se calentó, o aumentó vibración, la energía interna es mayor. Entonces, lo que hice fue meter un signo menos y reordenar esto para que me quede como yo quiero, ¿sí? La velocidad en B entonces me queda menos la pérdida de carga entre A y B, más la altura entre A y la altura en B. Si quiero obtener la velocidad en B, hago raíz cuadrada de todo esto que tengo acá, lo multiplico por 2G, y yo sé que esto va a ser posible, solamente voy a tener velocidad en B, ¿sí? Siempre y cuando este término, fíjense, todo lo que está acá adentro sea positivo. Si todo esto es positivo y yo tengo un término ZA que va a ser positivo, a la cual le voy a restar la Z en B y las pérdidas de carga, no queda otra que ZA siempre sea mayor que ZB más las pérdidas de carga. ¿Se entiende? Entonces, esta parece una conclusión bastante obvia, y que dice que la altura del pelo del agua, para que haya circulación de fluido, siempre tiene que ser mayor a la altura de la descarga más las pérdidas, ¿sí? O sea que el punto B siempre tiene que estar por debajo del punto A. Me dirán que parece una pavada, pero bueno, sale de la demostración y de la aplicación de la ecuación de la energía. Se entiende, ¿no? Vamos a ver qué pasa de la aplicación de la ecuación de energía entre A y el punto E. Entre A, acá, entre A y E. Nos va a quedar desde la velocidad en E igual a menos las pérdidas de carga, lo mismo que teníamos antes, más ZA menos ZB. Lo único que hice acá fue toda la ecuación de la energía la planteé en términos de presiones absolutas. ¿Por qué? Porque antes, perdón, voy a volver a una atrás. Fíjense que acá en la ecuación de energía yo volé las presiones, porque siempre consideré presiones relativas, y tanto la presión relativa en A como la presión relativa en B es la atmosférica y era 0. Pero ahora, como yo sé que quiero plantear algo con este punto E que es medio comprometido, voy a manejarme con la ecuación de la energía, pero donde las presiones, siempre voy a manejar las presiones absolutas, ¿sí? Eso es lo único que cambié acá. Por eso no desaparecieron, están acá. Y, bueno, reordeno un poco esto, la velocidad en E es Z de A menos Z de B como tenía antes, más la presión atmosférica en A, menos la presión de vapor en E, que es la mínima que voy a admitir, y menos las pérdidas de carga. Despejando la velocidad en E, ¿sí? Me quedan todos estos términos multiplicados por 2G, y una cosa que hice fue despreciar esta presión de vapor por lo que dijimos antes, que frente al otro término de la presión atmosférica, esto era prácticamente 0. ¿Se acuerdan que esto nos daba 10,33 y esto nos daba 0,17? Era, por ejemplo, para 20 grados, ¿no? Por eso lo volé. Pongo acá 10,33
y esto era 0,17. Entonces me quedó solamente el término de la presión atmosférica y de nuevo, para que la velocidad en E sea posible, o sea, para que el escurrimiento sea posible, todo este término tiene que ser mayor a 0 y me queda que es lo que escribí acá, ¿sí? Reemplazo este valor 10,33 al cual le resto las pérdidas de carga y paso el ZE sumando, paso el ZE restando. ¿Qué me dice esta conclusión que tengo acá? Me dice que la altura de E tiene que estar, o debería estar arriba, perdón, vamos a hacerlo al revés. Que si a los 10,33 metros que lo obtengo de dividir la presión atmosférica sobre gamma, le resto las pérdidas de carga, ese valor tiene que ser mayor que la diferencia de altura que tengo entre E y A. ¿Se entiende? Y dice, la elevación de la cañería por encima del nivel del líquido no puede ser mayor a 10,33 metros, ¿sí? Menos las pérdidas, bueno, que tenga ahí. ¿Se entiende? Entonces, este punto E no puede estar por arriba de la cañería, del pelo del agua, cualquier altura. No puede. Puedo tener un cierto margen, pero no cualquier margen, ¿sí? Que es el que me da este análisis. ¿Está? Pero por eso, si está más de 10,33 no circula agua. No circula directamente. Hay que solucionarlo de otra manera. Uf. Bueno, acá estaba el planteo. No vi que tenía la cocina de energía planteada. Directamente sí, no circula agua. O no es posible esa traza. Vamos a ver, por último, qué pasa de la aplicación entre E y B, ¿sí? Planteo de nuevo todos los términos en el punto E, todos los términos en el punto B. Y de nuevo me voy a manejar con las presiones absolutas en la ecuación de la energía, ¿sí? De tal manera que me va a quedar tanto la velocidad en E como en B son la misma, por lo cual este término se simplifica. Y vamos a reordenar y a mandar todos los términos para el mismo lado, que es lo que tengo hecho acá. V menos U sub B más ZB menos ZE, más la presión atmosférica en B, menos la presión E mínima en el punto E. De nuevo, esta presión mínima también la desprecio, porque es mucho más pequeña que la presión, este término, la presión atmosférica sobre gamma. Y me quedan las pérdidas de carga entre el punto E y B, más ZB menos ZE, más B atmosférica sobre gamma. Y fíjense, la presión atmosférica sobre gamma, esto es 10,33 metros aproximadamente, ¿sí? Va a tener que ser igual a la altura entre E, ZE menos ZB, menos ZB menos las pérdidas. ¿Para qué ponemos este análisis? Es para lo siguiente. Recuerden que el caudal que nosotros habíamos dicho originariamente se establecía de tal manera que bajando yo, fíjense que acá lo copié cómo se calculaba cuál era el caudal que circulaba por esta cañería, ¿no? Y fíjense que el caudal es bien proporcional a la diferencia de altura que yo tengo entre el punto A y el punto B. De tal manera que si yo este punto B lo tengo más abajo, fíjense, voy a aumentar mi caudal, ¿se ve? Haciendo más grande esta diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente, eso podría ser infinito, o sea, podría poner el punto, el ZB tan abajo como quiera como para aumentar mi caudal. Bueno, este análisis lo que dice es, no es así. Como mucho tiene que darse esta igualdad. Es decir, como mucho, si bajamos el punto B,
el caudal aumentará, pero cuando las pérdidas sean tales que el término de la derecha iguala, todo este término iguala 10,33, no se podrá aumentar más el caudal, porque va a implicar que yo en B tengo una presión atmosférica mayor a la, perdón, una presión absoluta mayor a la atmosférica, cosa que no se va a poder hacer. Lo que va a pasar es que a partir de ahí el escurrimiento directamente no es a sección llena y ya el caudal no se puede seguir aumentando, ¿sí? Entonces, esta es la tercera conclusión que se da en lo que son los análisis de sifón. En los ejercicios que ustedes tienen planteados en la guía, tienen varios con esto de sifones, para que ustedes los analicen numéricamente y siempre traten de trazar las piezométricas para observar y madurar y procesar todo lo que vimos en la clase de hoy, ¿sí? Y con esto se termina bueno, después hay un ejemplo que después se los doy también resuelto. Ahora no quiero avanzar con otra cosa, así que no lo voy a explicar. Es un ejemplo numérico resuelto que tienen. Van a ver que a continuación de este análisis que vimos de presiones negativas, ustedes tienen 3 puntos más en el libro, que son tuberías ramificadas, cañerías en paralelos y resolución de redes de cañerías que no están incluidos en el alcance de la materia, por eso se los menciono. Todo lo que es 8.13, 8.14 y 8.15 no corresponde a lo que vemos acá en la materia, ¿está? Porque además son parte de lo que van a estudiar en ingeniería sanitaria y en obras hidráulicas. ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta de lo anterior? Sí, vamos. Yendo a un caso real, deja el plano ese de recién. No, el anterior, el gráfico de la montaña esa que está. Sí, sí. Vamos a suponer que abajo de todo tenga el río La Plata. Vamos a poner un caso real. Llega a la planta potabilizadora ahí de General San Martín, ahí en Palermo, y sí. tengo que ir a Devoto, ¿viste? Tan Devoto el tanque, y el otro está en Callao y Córdoba, sí, por ahí. Callao y Riobamba y Córdoba. Sí. Sí, Yo vivía el enfrente. Palacio de las Aguas. Vivía Entonces enfrente. digo, claro, el terreno no es regular, digo, pero vos me dibujás montaña, pero en el medio de la ciudad pasa lo mismo también. Sí, vos tenés el río, tenés la ciudad más o menos horizontal, y lo que tenés ahí en el Palacio de las Aguas, arriba por supuesto tenés los tanquecitos, un montón de tanques que están, sí. Es una zona, aunque no es tan, es un poquito más elevada, después lo descubrí que un poquito más elevada, pero igualmente sí tenés tanques elevados. Lo que haces es acá, pones una bomba, ¿sí? Ahí pones una bomba, tenés la succión en el río, y acá haces esto. Ay, perdón. Perdón por mi pulso. Ahí tenés esto. Para empezar, vos tenés la toma de agua en el río, elevás, tenés la estación de bombeo. ¿Sabés dónde estaba la estación vieja de bombeo esta? No lo vas a adivinar. O sí, capaz. No, pero eso está después de la planta potabilizadora, supongo. Sí, pero la vieja puede ser, pero la original, esto está no sé si todos conocen el Palacio de las Aguas, lo que le dice Pablo. Sí, Córdoba es un edificio lindo. Es un edificio lindo, sí. Esto es Riobamba y Córdoba. La verdad, no parece que es algo así. ¿No? Sí, ¿Lo conocen? El Palacio de las Aguas. Bueno, la original, cuando se hizo esto acá, en Riobamba y Córdoba, esto está en el Museo de Bellas Artes. De hecho, el Museo de Bellas Artes, que está en Pueyrredón y Libertador, era la casa de bombas.
Y de ahí salía un caño que iba directo al río, que estaba, la toma del río estaba ahí nomás. ¿Lo sabías o no? Historia de No, Buenos no, Aires. verdad que no. No, lo que yo sé que la toma de agua está por ahí y lleva el agua a Palermo y ahí la procesan Claro. y de ahí sí elevan el agua hasta el lugar, qué sé yo, el Igual Riobamba de es, Córdoba. claro, El igual otro este va, ya no se usa más hace un montón, el de Rebambe Córdoba. Pero originalmente, vamos a poner así, esto era la toma del río, en la estación de bombeo, la planta potabilizadora, vos elevás y hoy directamente no, el almacenamiento está, espera, vamos a terminar esta idea. Río, bomba de agua, elevás, llevás a donde querés almacenar y desde donde almacenás, desde acá vos vas a tener toda tu red de distribución de la ciudad, ¿sí? Y siempre vas a sí, tener por gravedad. presión, por gravedad, tal cual, siempre vas a tener presión por gravedad. Lo que hoy, esto era originalmente, ¿sí? Hoy no tenés estos tanques elevados en la ciudad, lo que tenés tenés la toma de agua, la planta de tratamiento ahí detrás de Aeroparque, y tenés toda una red de distribución que que vas conectando zonas de distribución, y donde no te gusta, porque esta presión mínima, además, vos por contrato, o AISA por contrato, tiene que asegurar que siempre acá vos tengas 10 metros, no me acuerdo si es 8 o 10 metros de columna de agua en tu vereda. Ellos por contrato de concesión tienen que darte una conexión de 10 metros de columna de agua. Donde no se da, en la red le meten otra estación de bombeo y vuelven a elevar para que siempre tengas, de nuevo, conectás otra red y siempre tengas esos 10 metros de columna de agua. Y así sucesivamente hay un montón de estaciones de bombeo repartidos en la red. El almacenamiento del agua potable hoy se da en la planta de potabilizadora. Bueno, el que más consume la Argentina de energía es Aguas Argentinas, o AISA, por Bueno, todo esto. y aunque no lo creas, al revés, yo tengo un librito muy interesante que se llama Historia del Agua en Buenos Aires. El que genera la red potabilizadora era el que producía energía, era al revés. Producía energía y como necesitaba agua para enfriar no me acuerdo qué, se hizo el acueducto. Y que se hizo el acueducto dijo, che, pero también podría vender agua y potabilizarla. Y fue todo al revés del camino, siempre estaban vinculados. Así que sí, es muy interesante, pero es parte de ingeniería. Yo realmente no cursé esa materia, así que no sé bien todo lo que ven, pero estoy segura que ven toda esta parte, porque es muy interesante verlo. Bueno, en definitiva, se ponen estaciones de bombeo y se trata siempre de estaciones elevadoras cada tanto para elevar la cota de esa piezométrica donde ya está dificultosa, por decir así. Ese sería el caso en cuestión. Bueno, terminando los últimos 40 segundos, y vamos a hacer de nuevo un intervalo, así me hago el matecito. Todo